Позиції у популізмі. На їхню думку, саме діяльність опозиції спрямована проти уряду і призвела до зубожіння населення, яке може викликати, як сказано у заяві, соціальні струси з непередбачуваними наслідками. Причому автори заяви вважають, що за впливом на становище народу України з урядовою кризою можна порівняти хіба що кризу Придністровську. А на неї з'їхалося близько 300 делегатів із 222 районів України, завершилася прийняттям низки резолюцій. Серед них головна для руху, але вже досить традиційна, про спроби роз'єднання демократичних сил в Україні. У ній, зокрема, мовиться: останнім часом керівники республіканської та демократичної партії зробили певні організаційні кроки у напрямку до створення коаліції цих партій. La derrota de Alemania en 1945 fue conseguida por Estados Unidos y la Unión Soviética. Habiéndose incumplido el sueño de la Alemania nazi de dominar el mundo, durante los siguientes 50 años la defensa de la Europa occidental fue básica para la política exterior americana. Conocida como la Guerra Fría, un telón de acero aisló a la Unión Soviética de la Europa occidental, siendo cada bando dominante de su propio espacio, empleando su ideología para reforzar el control de la población y crear el odio hacia su enemigo. Moscow, the voice of the free people. People throughout the world listen when this voice speaks. But the warmongers from overseas do not agree. They want to frighten the people and force the American way of life on the rest of the world. What is this glorified so-called American way of life? Let us take a look at their cities, their recreation. This is wrestling, American style. As a signal for terrorizing honest people, these gangsters, who are spread widely throughout the United States, set fire to a cross. Considerando que un enfrentamiento nuclear podría llevar a la destrucción de los dos bandos, la guerra tuvo que decidirse por medios no militares. La única forma de atravesar ese telón de acero y poder emitir noticias, informar a la población, la Unión Soviética, de la situación real del mundo, era la radio. Estados Unidos contaba con 3 emisoras de radio en el extranjero: La Voz de América, propiedad del gobierno, Europa Libre y Radio Liberty. Teóricamente las 3 eran independientes. Europa Libre estaba enfocada a los países de la Europa Oriental, mientras que Radio Liberty dirigía sus emisiones a la Unión Soviética. Fue creada en 1951 por iniciativa de un comité privado denominado Comité Americano para la Liberación. Según cuenta Arch Puddington, autor del libro A History of Radio Liberty and Radio Free Europe, tanto Europa Libre como Radio Liberty recibieron desde el comienzo fondos de la CIA de Estados Unidos, aunque de cara al público se expresaba que su financiación provenía de donaciones de hombres, negocios y contribuciones de los ciudadanos. This is Radio Liberty, an independent radio network sponsored and supported by the American Committee for Liberation, a group of private American citizens devoted to aiding the oppressed peoples of the Soviet Union bring about a democratic government in their homeland. Las ondas de radio se convirtieron en el arma más eficaz contra la desinformación de la Unión Soviética. Esta no tardó en responder, levantando un muro de 3.000 estaciones que permitirían interferir las señales de radio.
Las emisiones de Radio Liberty comenzaron en 1956 con un transmisor poco potente, que provenía de Europa Libre. Las primeras emisiones provenían de Lambertheim, Alemania. Los rusos tan solo tardaron entre 20 y 30 minutos en interferir la señal de esta emisora. Al ser las transmisiones de baja potencia, las interferencias fueron muy efectivas. Para solucionar el problema, los ingenieros de Radio Liberty buscaron el lugar propicio para poder realizar sus emisiones y poder emitir con una señal más potente, evitando así las interferencias. El lugar idóneo para la emisión de ondas cortas estaba situado entre 2.000 y 3.000 kilómetros del lugar donde quería emitir. La playa de Pals, en Gerona, estaba situada a una distancia de 2.750 kilómetros, siendo el lugar perfecto para la instalación de la emisora. En 1950, siendo el lugar un terreno virgen con muy pocos visitantes y aún en un país poco desarrollado bajo el régimen dictatorial del general Francisco Franco, las negociaciones de la adquisición de los terrenos debieron hacerse con mucho tacto, siendo el presidente de Radio Liberty, Holland Sargent, expresidente de la conferencia de la UNESCO, el que trató con el gobierno español. Quizá este dato fue determinante, ya que España estaba muy interesada en formar parte de la UNESCO, aunque debido a su régimen dictatorial, Estados Unidos no quería que España formara parte. In this nuclear age, people everywhere long for peace. Radio Liberty and others who communicate to the power center of communism help to secure the peace by identifying the true purposes of the free world with those of the Soviet peoples themselves. Holland Sargent había sido muy amigo del cardenal Roncalli, más tarde Juan XXIII. Gracias a su influencia, se consiguió más tarde el voto a favor para que España formara parte de la UNESCO. Sargent recibió una nota escrita por el general Franco agradeciéndole su intervención a favor del ingreso en España. Este guardó la carta y cuando acudió a España solicitó una audiencia personal con el dictador para solicitarle la cesión de unos terrenos en la Costa Brava. Finalmente, gracias a Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, se consiguió realizar el acuerdo para instalar la emisora. De todas formas, las emisiones se tomaron con mucha cautela, de una forma muy diplomática, para no tener problemas con el gobierno de España. Paradójicamente, los americanos habían conseguido instalar una emisora que proclamaba la libertad en un país bajo un régimen dictatorial. Las innovaciones técnicas de la emisora de Pals fueron ideadas por los propios técnicos, que propusieron combinar 4 transmisores de 250.000 vatios en una antena de grupo D, consiguiendo una potencia de 1.000.000 de vatios hacia la Unión Soviética. En la época en que fue construida, habían dificultades técnicas y de maquinaria para poder levantar torres de gran envergadura. Los tramos que se necesitaban para su construcción medían 7 metros, siendo transportados uno a uno en pequeños camiones desde la ciudad de Barcelona. Teniendo algunas dificultades para poder acceder al lugar, las torres fueron levantadas manualmente y lo que nos da una idea de la magnitud del esfuerzo para su construcción. La envergadura de la construcción en una pequeña población y la desinformación acerca del uso de las instalaciones a los habitantes despertaron todo tipo de rumores acerca de la actividad que se estaba realizando. Experimentos militares, una base, una fábrica de munición, incluso se rumoreaba que la emisora, al estar instalada en la playa, ocultaba una base de submarinos. Muy pocos entendían que la envergadura de las instalaciones albergara una emisora de radio. La emisora contaba con todo lo necesario para operar independientemente del exterior. Tenía su propio servicio de combustible y taller para los coches. Abastecía a los generadores diésel, obteniendo los suministros de las poblaciones cercanas.
It's early morning along the rugged Costa Brava, the Mediterranean shore of Spain. Past a 2,000-year-old Phoenician lookout tower built to guard against pirates, a Spanish antenna tower technician hurries to get to work on time. At Radio Liberty's Costa Brava site, the transmitter in this one room is 500,000 watts. The most powerful United States domestic radio stations are 50,000 watts. And the huge power plants to keep all this equipment operating form another part of the solution. La emisora de Pulse tenía finalmente 6 transmisores, 4 grupos de antenas a lo largo de 1,5 kilómetros de playa y el mar como espejo, potenciando de forma natural la señal de radio. La potente señal de 1 millón de vatios rebotaba en la ionosfera llegando hasta Moscú, rebotando nuevamente hacia Siberia. В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Radio Liberty escribía y grababa la mayoría de sus programas en Nueva York y Múnich, emitiendo todos los días durante 24 horas sin interrupción. Las cintas que se tenían que reproducir llegaban en avión hasta el aeropuerto de Barcelona, donde se tenían que recoger diariamente y transportar hasta Gerona. Más tarde, los programas se comenzaron a recibir por satélite. Se construyó un centro de recepción en San Climent de Peralta, a 10 kilómetros de la emisora, donde se podía recibir los programas por radio en caso de que los demás sistemas funcionaran o tuvieran algún problema, hasta que se comenzaron a utilizar los envíos por satélite. Se emitía en 17 idiomas, aunque principalmente en ruso, y tenía una estricta supervisión del contenido para filtrar las opiniones del personal que pudieran contradecir a la política e ideología de la emisora. Se emitían noticias sobre la Unión Soviética, lectura de prensa, corresponsales de distintos países y también eventos culturales y deportivos. E incluso la emisión contaba con un espacio donde se leían las cartas de los radioyentes, los cuales expresaban sus dudas y peticiones. En sus inicios, Radio Liberty no retransmitía música, ya que las interferencias hacían muy molesta su audición, hasta que la emisora de Pulse solucionó el problema con su potente señal. La música se convirtió en algo muy importante para Radio Europa Libre y Radio Liberty, siendo pioneras en la difusión del valor cultural de la música norteamericana al resto del mundo. Durante los años 70, un grupo de señaladores de los Estados Unidos trató de cerrar Radio Liberty y Radio Europa Libre, considerándolas armas obsoletas de la Guerra Fría. Unos años más tarde, el Congreso de Estados Unidos consideró que la CIA no financiaría más las emisoras de radio, convirtiéndose en organizaciones semigubernamentales financiadas por el propio Congreso. Desde entonces se formó una junta de directores de emisión elegida por el gobierno para asegurar que el Congreso no influía en el contenido de los programas. En 1975, con la muerte de Franco, la emisora se enfrentó a las críticas de la población española y a los partidos políticos. Desde 1975 a 1990 siguieron las retransmisiones de acuerdo con el antiguo contrato que había expirado, sin importancia para el gobierno español, el cual se encontraba en transformación democrática. El presidente español Felipe González aceptó la existencia y finalidad de las emisiones, aprobando la continuidad de la emisora de Pulse. Desde Washington se consideró que la misión de las emisoras había llegado a su fin, y a plantearse si el coste y mantenimiento de las instalaciones estaba justificado. Ofrecieron las instalaciones a otras emisoras sin éxito y finalmente las instalaciones fueron compartidas por Europa Libre y La Voz de América hasta el año 2001, cuando Washington tomó la decisión final de cerrar definitivamente la emisora de Pulse. Los terrenos fueron devueltos al gobierno español sin saber con certeza qué ocurriría con aquellas instalaciones. Durante 5 años,
Detractores y defensores de la emisora discutieron y realizaron diversas propuestas para el uso que debía darse a las instalaciones, con el silencio como respuesta por parte del Gobierno de España. En el año 2006, las torres de Radio Liberty fueron demolidas. Actualmente, año 2021, las instalaciones de Radio Liberty se encuentran en total estado de abandono. Aunque ya desmanteladas desde hace más de una década, su estructura y algunos elementos de la maquinaria que fue utilizada para el funcionamiento de la emisora se encuentran totalmente vandalizados. Desde el derrumbe de las antenas en la playa de Pals en el año 2006, benefactores y detractores de la emisora de Radio Liberty en Gerona presentaron diversos proyectos para conservar las instalaciones y poder dar un nuevo uso de ellas. Un museo de la radio, un centro de biodiversidad, entre otras, fueron los proyectos que finalmente recibieron el silencio por parte de las autoridades, sin mostrar ningún interés por la conservación de las instalaciones. En el año 2021, el Ayuntamiento de Pals ha recibido la aprobación de un plan para devolver a la naturaleza el terreno de las instalaciones. Ya se han comenzado a realizar los primeros trabajos para llevar a cabo su derribo.
¿Nos puedes decir de dónde eras? ¿Nos puedes decir de dónde eras? ¿Nos puedes decir de dónde eras? ¿Escuchado? ¿Escuchado? ¿Escuchado?
¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí con nosotros?